veces tenemos que, ¿cómo se llama? Y vamos a enseñar un poquito más que todo. ¿Por qué danzar? Pero un pequeño adelanto. La danza tenemos que encontrar el sentido. Si no enseñamos por qué danzar, pues no lo vamos a hacer. Pero un pequeño adelanto, la danza tiene que ver con una expresión máxima ante la presencia de Dios. La palabra esa, remolineando, es una palabra que y si usted cuando han escuchado el cántico lo explica el hermano, es una palabra que tiene que ver con dar vueltas de una manera violenta. O sea, no es así moviendo solo el tobillo, así. No, es David, cuando David danzó y cantamos David danzaba en la presencia de Dios. Mical lo juzgó porque, ¿saben por qué dice que enseñó sus ropas interiores? Dice que como cualquiera de los hombres que es por comportado hoy, porque enseñando hasta aún tu desnudez. ¿Saben por qué lo hizo? Porque brincaba muy alto. ¿Se recuerdan que ellos usaban pantalones antes? Pues si aquellos todavía que creen que hay que usar pantalón y no hay que usar pantalón antes, no existían pantalones. Todos, hombre y varón usaban túnicas. Entonces, cuando él danzaba delante de la presencia de Dios, dio su expresión máxima. Involucró sus emociones. No, hermanos, hay que danzar en el espíritu. ¿Sabes cómo será eso? Eso de danzar en el espíritu, tal vez así. No sé. Pero la Biblia no dice eso. Ahora, cuando tú danzas y el Espíritu Santo se une contigo, eso es otra cosa. Vas a danzar en el espíritu, pero no de una forma así como zombies. No. Va a ser tus emociones, son tus emociones involucradas en una expresión máxima de adoración a Dios. Vas a cantar, por eso también, aquí se vale gritar, ¿saben? Se vale silbar, se vale hacer ruido, porque la Biblia, creo que en el Salmo 150 dice, alabar a Jehová, y una lista con címbalos, con resonantes, con pandero, con danza, con arpa, con lo que encuentren, pero hagan ruido. Eso es lo que está diciendo ese salmo. Con lo que encuentren, pero encuentren, y si no tienen nada, usen su voz, canten, griten, que no hay problema. Por eso siempre hemos dicho que el Señor, y dijo Dios, y yo restauraré el tabernáculo de David que está caído. ¿Por qué no va a restaurar el de Moisés? Porque el de Moisés era como todo era solemne. Si ahí pasaba una mosca, todos se le quedaban viendo porque el ruido que hacía la mosca, ¿verdad? Pero en la casa, en el tabernáculo de David, habían gritos de júbilo, habían cánticos. Decía alguien, bueno, ahí dice que David danzó, pero no dice que al Señor le agradó. Pero si no le agradó, entonces ¿por qué va a restaurar su tabernáculo? Simple, ¿verdad? Entonces solo un pequeño adelantito, pero vamos a enseñar acerca de la danza, de la alabanza, la adoración, la expresión de tu corazón. Por eso cuando cantamos, y va un cántico, por ejemplo, un cántico, luego otro cántico, luego otro cántico, y luego dejamos un espacio. Ese es para tu cántico espontáneo. Ese es el mejor. No el mejor. Mira, hermano, qué bonito es ese cántico. Está bien, pero ahí lo cantamos una y otra y después te va a aburrir. Pero el cántico espontáneo es el que tú sale de lo profundo de tu corazón. Y ese es el mejor para adorar a Dios. Bueno, tenemos menos de 10 minutos.
Quiero que vayan al libro de los Salmos, en el capítulo bueno, hubiera hecho una prueba ahorita, va. Hubiera leído el Salmo y después hubiera dicho dónde está. Porque es un Salmo conocido, pero a veces el Salmo 91. Como decía alguien, decía el hermano Darío Sala, decía, es que el diablo decía, escrito está, pero no sabía dónde estaba escrito. Dice que nunca dijo versículo. Yo soy igual. ¿Sí? Yo sé que está, pero no sé dónde está a veces. Ok, bueno. Salmo 91, en el versículo 14, dice, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré. Ok, aquí hay dos cosas. Porque en mí ha puesto su amor. Pero aquí, este salmista, hablando del salmista o hablando de ti, si has puesto su amor en él, es por algo. Y el versículo lo explica todo. Por cuanto en mí has puesto, dice, porque en mí ha puesto su amor, entonces yo lo libraré, lo exaltaré. Pero después dice, porque ha conocido mi nombre. O sea, amamos a Dios, aprendemos a amar a Dios, llegaremos a amar a Dios a la medida que lo conozcamos. Porque tú no puedes amar a alguien que no conoces. ¿Ves cómo ese versículo está bien enlazado así? Porque si lo hagamos a la mitad, no está, sería solo la mitad del pastel. ¿Sí? Dice, porque en mí has puesto, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré. Pero luego dice, ¿cómo aprendió a amarlo? Conociéndolo. Entonces, la manera, tú quieres, mira, hermano, si tú aprendes y llegas a amar a Dios, olvídate, ya lo hiciste. Ya lo hiciste. Vas a ser la persona más segura del mundo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, cuando tú entiendes que Dios te ama y tú lo amas a Él, porque todo es una relación. Si tú amas a Dios, vas a entender realmente que Él te ama. Y el amor de Dios echa fuera todo temor. No, vas a ser una persona segura. Una persona que desconfía de las situaciones. Porque vas a saber que tu papá está contigo. Cuando tú sabes que tu papá, mira cuando es un niño ahí, no los pasaba cuando íbamos a la escuela, ¿verdad? Tal vez ahí a la salida te espero, le decía el otro a uno, pero llegaba el papá y cómo se sentía uno. Va mi papá conmigo, ¿verdad? Lo iban a tocar así. Oh, ¿por qué? Porque llevaba a su papá. Hermano, ¿quién nos puede tocar si Dios está con nosotros? Mira, y por eso decía eso en este momento que estábamos ministrando al Señor, que el amor de Cristo fue tan grande y nos ama tanto que no nos dejó en cualquier lugar. Yo quiero dejarlos en un lugar seguro porque los amo. Entonces digo, entonces hizo esto Jesús. Mira cómo nos ama Dios, cómo nos ama Jesús y cómo nos ama nuestro papá Dios. Hoy día vamos a explicar la diferencia, porque la Trinidad es un poquito difícil de entenderla, pero vamos a explicar una cosita ahí acerca de la paternidad de Dios y nuestra relación con nuestro hermano mayor Jesús.
Pero mira, Jesús amó tanto a su iglesia que en un momento le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Me impactó eso cuando lo entendí. Y yo decía, sí, Señor, te amo. De verdad, Pedro, en serio, ¿me amas? Ay, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, pero de verdad, ¿me amas? ¿Sabes que le preguntó 3 veces? Pedro se entristeció porque le preguntó 3 veces. Pero Jesús lo que estaba afirmando algo muy importante. Ok, Pedro, si me amas a mí, me vas a demostrar tu amor de verdad. Te voy a encargar lo que yo más amo. ¿Cuál, Señor? Mis ovejas. Es lo que yo más amo en la tierra y te los encargo. Si realmente me amas, demuestra tu amor amando lo que yo más amo. Así que te las encargo. Guarda mis ovejas, cuida mis ovejas. Ese es el amor de Cristo hacia nosotros. Mira el amor del Padre hacia nosotros. Estaba Jesús en angustia y estaba diciendo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Cuando entendemos las copas de Apocalipsis, las copas que sucedieron en Egipto, vamos a entender de qué estaba hablando Jesús. Jesús sí sabía que estaba hablando, estaba temblando, sabía lo que le venía, sabía lo que significaba estar bajo la ira de Dios. Y en ese momento Jesús sí se pone a temblar. Es el único momentito que tú miras a Jesús tambaleando. Estaba frente a la muerte. Y él dijo, Padre, y sudaba, dice que sudaba casi que con gotas de sangre. Era aquello terrible, aquella angustia. Y se lo dijo a los discípulos. Le dijo a los discípulos, estoy angustiado hasta la muerte. Pero él sabía por qué. Y hace una oración y le dice, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Yo no quiero recibir tu ira. Yo sé cómo castigas al pecador. Y entonces, ¿saben qué hizo el papá? Nuestro papá Dios no te lo permite. Amo demasiado a esa gente. Amo demasiado a Osmar. Amo demasiado a Mari. Amo demasiado a Santiago. Amo demasiado. Mira tu nombre ahí. Lo amo demasiado como para dejarte pasar esto. Tienes que sufrir porque amo mucho a esa gente. Mira el amor del Padre hacia nosotros. Pero mira el amor de Cristo después. Dice, me voy de esta tierra, pero voy a ponerlos en el lugar más seguro. Hizo una oración poderosa. Todas las oraciones que Jesús hizo, no las hizo, hermanos, no las hizo 2 veces. Nosotros que pasamos orando 2 veces, seguiremos orando, hermanos. Es que solo faltó fe en el anterior. Vamos a continuar orando. Jesús no continuó orando. Jesús, en el momento que nosotros vimos que Jesús oró 3 veces, fue ahí. 3 veces oró, porque ya estaba angustiado. Pero él porque él no es que él recibía el silencio, le decía no, pero había una esperanza y volvía a ir. Bueno, entonces Jesús hace una oración y dice, Padre, los pongo en tus manos, porque en las manos de mi Padre nadie los puede tocar. También en las manos que estás, en la mano del Padre Celestial. Ahora, debe de conocerlo. ¿Por qué te dije eso de su amor? Porque debemos de entender que Él nos ama. Y cuando entendemos que realmente Dios es su nombre, sus nombres, ok, Dios es amor. O sea, su naturaleza es amor. Entonces cuando conocemos que su nombre, o sea que cuando los nombres de Dios tienen que ver con su carácter. Entonces, si entendemos que su nombre es amor, es porque Él es amor. Entonces debemos de entender, cuando lo conocemos, entonces vamos a aprender a amarlo. Aquí dice que por cuanto, permítame, lo vamos a leer de nuevo. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Debemos de conocer a Dios. Debemos de conocer a un Dios de amor. Miren,
Yo me voy a saltar, yo lo tenía para el final, pero quiero que vayan a 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 13 y 14. Y se van a dar cuenta que hay una ventaja de conocer a Dios, el carácter de Dios. Les dije 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 24 y versículo 13. Así que Gad, un profeta que no sé si era contemporáneo de Natán, pero era un profeta, alguien que usó también para David, fue a David y se lo hizo saber, diciendo, es que le había dado 3 opciones, que David había pecado. Le dice, no hay nada que evite la destrucción sobre ti, por cuanto tú pecaste. Haciendo un censo al pueblo. ¿Se recuerdan cuando censó al pueblo? Y le dijo Dios, le mandó el profeta, dile que le doy 3 opciones, que las elija él. Y entonces aquí vienen las 3 cosas que Dios le dio. No había una cuarta. No había otra, decir, Señor, y no es posible que perdones esto. No había una cuarta. Le dio 3 opciones. Pero aquí hay algo que me llama la atención acerca de David. Y dice, en el versículo 13, dice, así que Gad fue a David y se lo hizo saber, diciéndole, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Esa era la una. O que huyas por 3 meses delante de tus enemigos mientras te persigan. O que haya 3 días de pestilencia en tu tierra. Considera ahora y mira qué respuesta he de dar al que me envió. Wow, eso era cosa terrible, hermano. Pero lo hermoso aquí es que David conocía a Dios, conocía su carácter. Y eso es lo que yo te estoy diciendo hoy. Que conozcamos a Dios, conozcamos su carácter, porque va a traer un beneficio para nosotros. Saben que David tomó la mejor elección porque conocía el carácter de Dios. Y tú vas a tomar las mejores elecciones en tu vida cuando conozcas a Dios. Créeme, lo que te va a ayudar es sabiduría. Miren lo que hizo David en el 14. Y respondió David a Gad, estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor. Era la pestilencia de 3 días. Y eso lo había dicho el profeta. Porque grandes son sus misericordias, pero que no caiga en manos de los hombres, porque esos sí son terribles. Sí, si los enemigos de David lo querían matar, y si dejan caer los enemigos lo iban a destruir. Y David fue, conociendo el carácter de Dios, dijo, no, déjame caer en las manos de Dios por 3 días, que yo sé que se va a arrepentir. Y de verdad, hermanos, sucedió algo bien interesante. Leamos el versículo 25. Y ahí edificó David un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz al Señor, y escuchó la súplica por la tierra, y la plaga fue. Quiero que noten lo que dice. La plaga fue detenida, o sea que no tardó los 3 días. Aleluya. Wow, hermano, eso es tremendo. David fue un rey extraordinario, que podemos aprender mucho de él. Digo, te doy 3 días. Y David dijo, mejor caigo en las manos de Dios 3 días, que yo sé que él se va a retractar de lo que va a hacer. Y comenzó, la ira de Dios comenzó a matar. Murieron más de 25,000, no me acuerdo cuántos dice ahí. Pero no habían llegado los 3 días. Y antes de los 3 días, David preparó holocaustos, compró un terreno, fue y hizo holocaustos de paz al Señor, y el Señor se detuvo. Ahí dice el versículo que se detuvo. O sea que no llegaron los 3 días. ¿Por qué pudo David hacer eso? Porque simple y sencillamente conocía a Dios.
y por cuanto ha conocido mi nombre, yo también lo libraré. Conocer el nombre de Dios te va a librar de muchas cosas. Porque por cuanto ha guardado mi palabra, la palabra es Cristo. Por cuanto has conocido su palabra y la has guardado, yo también te libraré de la hora que ha de venir sobre toda la tierra. Hermanos, el conocer a Dios nos va a traer un beneficio grande. Siempre te lo he dicho y estoy terminando. Pon a Dios primero. ¿Quieres ser cabeza y no cola? No pongas a Dios de último. Es un consejo. Si pones a Dios de último, de una vez te digo, vas a hacer cola. No tienes que buscar más. Pero si tú quieres ser cabeza, pon a Dios primero. Y definitivamente y seguramente vas a ser primero. Vas a estar entre los grandes, te va a levantar Dios y lo exaltaré. Dice ahí en lo que leímos, y lo exaltaré. ¿Ustedes saben qué significa eso? Lo pondré en grande, lo pondré en grande. Olvídense, hermano. ¿Cómo hizo Dios con David? Lo puso en lo alto. Él fue uno de los reyes más extraordinarios. ¿Por qué? Porque por cuanto tú hiciste esto, yo voy a hacer esto contigo. Entonces hay que hacer cosas para que Dios diga, por cuanto tú hiciste tal cosa, yo también voy a hacer esto. Siempre la bendición de Dios va ligada a algo que obedecer. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. Y entonces yo voy a estar contigo. Entonces yo voy a decirle, Josué, no te preocupes, entra, yo estoy contigo. No, primero le digo, si tú te esfuerzas y eres valiente, entonces yo voy a estar contigo. Pero si te acobardas, te dejo. Y eso fue lo que hizo con los espías. ¿Se recuerdan? Josué y Caleb, cuando entraron, con ellos estuvo Dios. ¿Y con los que se acobardaron? ¿Estuvo Dios con ellos? No. Porque siempre hay algo que tengas que obedecer. Y ahí ligado a la obediencia viene la bendición. ¿Ok? Entonces, y terminamos. Quiero que vayas al libro de Juan capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27, lo vamos a leer rápidamente. Dice, el 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí tiene que haber una relación de conocer. ¿Por qué puedes seguir tú a Cristo? ¿Cuándo? Cuando mis ovejas oyen mi voz. ¿Y por qué lo siguen? Porque conocen su voz. Si no la conocieran, no lo siguen. Entonces hay personas que no lo siguen porque no conocen su voz. O sea, no ha habido una relación, todavía no lo conocen. Entonces si tú te dedicas a conocer a Cristo, vas a conocer su voz. Te voy a decir algo y así voy terminando. En los últimos tiempos, a mí me ha fascinado mucho ese versículo. En Cantares, cuando la Sulamita dice, una voz. Y las otras dijeron, ¿una voz? Yo no escucho nada. No, yo sí la escucho. Y es la voz de mi amado. Y él viene saltando por los montes y por los collados. Pero ¿qué tiene ese tu amado que hablas también de él? Oh, mi amado es distinguido entre 10,000. No es igual que los otros, mi amado. Y comienza a hablar. Así tiene que estar la iglesia. Pero dice una voz. Hermanos, se va a oír una voz. Y cuando la trompeta, ¿saben que van a haber trompetas que van a tocar los ángeles? Y trompeta que va a tocar Cristo. Y es su voz. Y cuando Él diga, voy, y que tú escuches esa voz, es porque conociste su voz. Si no, vas a distinguir con trueno. No, y te dijo, prepárate. ¿Sabían ustedes que cuando Pablo cayó a tierra,
Pablo escuchó la voz que le hablaba, pero otros escucharon un trueno. ¿Sí sabían? Cuando Ezequiel también, y todos quedaron, dice, escucharon un trueno, pero yo escuché la voz que se diga así de ti. Otros escucharon un trueno, pero yo escuché su voz, porque lo conozco y conozco su voz. Esa es la voz de mi amado que viene saltando. Es tiempo de preparación. Me voy a arreglar, me voy a preparar, porque Él viene saltando por los montes y por los collados y te va a encontrar preparada, lista. Y las otras no se prepararon. ¿Por qué? Porque no distinguieron su voz. Entonces debemos de aprender a conocerlo, y entonces vamos a distinguir quién es Él. Porque van a venir falsos cristos y no se van a dar cuenta de quién es. Y a muchos se engañarán, pero a ti no te van a engañar. ¿Por qué no te van a engañar a ti? Porque conoces al verdadero. Y te voy a decir, esto es falso, porque vas a tener las pruebas del verdadero. Así es. Así que pongámonos de pie. Siempre pido, bueno, dije el viernes, perdonen por el tiempo que me extendí, ahorita otra vez, vamos a ver hasta cuándo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tus misericordias, Señor, para con nosotros, por tu amor incomparable para con nosotros, porque somos tus ovejas, Señor. Permítenos conocerte más, permítenos oír tu voz, Señor. Háblanos en momentos cuando estamos ministrándote, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, para que podamos aprender a conocer tu voz, para que nos vayamos relacionando contigo, Señor. Te damos gracias porque no nos has dejado huérfanos, nos dejaste el Espíritu Santo con nosotros, para que te conozcamos, Señor, a través del Espíritu Santo. Te damos gracias en esta mañana. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, y lo envío con bendición a sus hogares, Señor, a cada uno, Señor, que tu presencia los acompañe, Señor, donde quiera que estén, Señor. Guarda su salida y su entrada, Señor, en el nombre de Jesucristo. Guarda su familia, sus hijos, Señor. En este momento te lo pido, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Siempre queremos informarles que, bueno, no sé si se han dado cuenta, ya tenemos el televisor, pero nos hace falta la computadora.